La guerra es el lugar donde la lógica va a morir. Imagina por un segundo que eres un general de alto rango. Tienes a tu disposición la tecnología más avanzada de tu época. Tanques de acero, ametralladoras que escupen cientos de balas por minuto, química letal. Y sin embargo, cuando todo eso falla, cuando la tecnología colapsa y el enemigo está a las puertas, ¿a quién recurres? ¿A un ingeniero? ¿A un científico loco? Miras al suelo y pides ayuda a una babosa. ¿Sabías que hubo soldados estadounidenses en las trincheras de Francia cuya única alarma contra la muerte química era un molusco en una caja de zapatos? Y no es una metáfora, te lo prometo. Pero la locura no acaba ahí. La historia militar es un desfile de absurdos tan grandes que parecen una broma de mal gusto. Gallinas diseñadas para detonar bombas atómicas en Alemania, osos que bebían cerveza, fumaban y cargaban artillería en Italia, palomas que guiaban misiles picoteando pantallas táctiles antes de que existieran las pantallas táctiles, y gatos condecorados con medallas al valor militar. Todo esto suena a una sátira escrita por un guionista borracho, o quizás a una alucinación colectiva, pero cada historia que te voy a contar hoy está documentada, sellada y archivada en los informes de inteligencia más serios del mundo. Porque cuando la humanidad entra en guerra, la empatía desaparece. Y los animales dejan de ser seres vivos para convertirse en herramientas, sensores, en kamikazes peludos. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y hoy vamos a abrir el expediente más extraño del mundo militar. ¿Estás listo para ver lo que ocurre cuando el ingenio humano pierde el juicio? Acompáñame. Situémonos, 1918, el frente occidental. El infierno en la tierra. El mayor miedo de un soldado no era la bala. La bala es rápida, la bala la oyes o no. El miedo real era el silencio, ese silencio pesado que precedía a una nube de gas mostaza. El gas mostaza es traicionero. A veces no huele a nada, otras huele ligeramente a ajo o a rábano picante, pero cuando tu nariz lo detecta, ya es tarde. El gas quema la piel, ciega los ojos y disuelve los pulmones desde dentro. Es una muerte lenta y agónica. Los soldados tenían máscaras, sí, pero la gran pregunta era, ¿cuándo me la pongo? Si te la pones demasiado pronto, no puedes respirar, no puedes ver, no puedes luchar. Si te la pones 10 segundos tarde, estás muerto. Y aquí es donde entra nuestro héroe improbable, Paul Bars. No era un soldado, no, era un académico, un profesor de zoología y conservador del Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos. Un hombre de ciencia que pasaba sus días clasificando conchas marinas. Pero Bars tenía una peculiaridad. En su casa, en el sótano, criaba babosas, específicamente la Limax maximus. Y un día notó algo. Cada vez que la caldera de su casa soltaba humo o gases, las babosas reaccionaban mucho antes de que él pudiera olerlo. Y pensó, ¿son estos animales mejores sensores químicos que nosotros? Y resulta que sí, y por goleada. Piensa una cosa, un ser humano necesita una concentración de gas mostaza de una partícula por cada 4 millones para empezar a notarlo. La babosa, pues reacciona con solo una partícula por cada 12 millones. 3 veces más sensibles que nosotros. Y aún más, cuando detecta el gas, cierra herméticamente su poro respiratorio, el neumostoma. Se sellan, sobreviven. Y Bars corrió al departamento de guerra. Imagina la escena, un profesor con gafas, intentando convencer a un general endurecido de que la solución a la guerra química es una caja de zapatos, una esponja húmeda y un bicho viscoso dentro. Se rieron de él, claro que se rieron, pero Bars insistió. Pruébenlo, dijo. Y lo hicieron. Las pruebas fueron irrebatibles. Las babosas detectaban el gas antes que cualquier máquina o que cualquier canario. Y ahora, junio de 1918, el ejército de Estados Unidos empieza a reclutar babosas, miles de ellas. Y en las trincheras, esos soldados duros cuidaban de sus compañeras de caja con mimo paternal. La orden era simple: vigila la babosa. Si se mueve felizmente, todo bien. Si se contrae y se hace una bola compacta, grita gas y ponte la máscara. Durante 5 meses, estas criaturas silenciosas y viscosas fueron los guardianes del sueño de miles de soldados, sin medallas, sin reconocimiento, solo haciendo lo que sabían hacer, intentar sobrevivir. Y ahora damos un salto en el tiempo. Guerra Fría, el mundo dividido en dos, y el miedo a una invasión soviética es real. El Reino Unido tiene un plan, el proyecto Blue Peacock: sembrar el norte de Alemania con minas nucleares de 10 kilotones. Si los tanques soviéticos cruzaban la frontera, ¡boom!, cráter radiactivo, tierra quemada al extremo atómico, pero
aparece un enemigo inesperado. No eran los comunistas, era el invierno. Las minas enterradas se congelaban, los circuitos fallaban, las bombas se volvían pisapapeles radiactivos. ¿Solución? ¿Fibra de vidrio? ¿Calefactores eléctricos? No. ¿Y si metemos pollos? No es broma. Documentos desclasificados del 1 de abril de 2004, sí, parece una broma, pero es real, lo confirman. La lógica era impecable. Una gallina genera calor. Si la metes dentro de la bomba con comida y agua, mantiene la electrónica caliente. ¿Tu misión? Pues enterrar una bomba nuclear, meter una gallina, darle maíz y decirle: gracias por tu servicio, pollo. Por suerte el proyecto se canceló, no por compasión, sino porque esconder bombas nucleares en territorio aliado quizá no era buena idea. Pero la gallina atómica ya es leyenda. Hasta ahora nos hemos reído un poco, pero hay capítulos que no tienen ninguna gracia. Hablemos de la Unión Soviética, Segunda Guerra Mundial, Operación Barbarroja. Desesperación total. El Ejército Rojo aprueba el uso de perros antitanque. Los entrenan con hambre, les colocan comida bajo tanques estacionados. El perro aprende que debajo del tanque, comida. Luego, les ponen un arnés con 12 kilos de TNT y una palanca vertical. El perro no lleva la bomba, el perro es la bomba. Pero los entrenamientos eran con tanques soviéticos que usan diésel. Los tanques alemanes, gasolina. En el caos del combate, los perros siguieron su olfato. Buscaban lo conocido, el olor de sus propios tanques. Y muchos se lanzaron bajo los tanques rusos, y los soldados tuvieron que dispararles. Fue una carnicería física y psicológica. Aún así, el programa siguió. Se estima que destruyeron unos 300 tanques alemanes, a costa de 300 vidas caninas, sacrificadas por una guerra que no entendían. Y hoy, estos perros no son recordados como armas, sino como víctimas. Para quitarnos ese mal sabor de boca, quiero contarte la historia opuesta. Una historia donde un animal no fue usado para matar, sino para salvar. Octubre de 1918, Bosque de Argonne, en Francia. El batallón perdido. 550 hombres rodeados, sin comida, sin munición. Lo peor, pues que la artillería estadounidense cree que esa posición es enemiga. Están bombardeando a sus propios hombres. Uitelsi intenta enviar mensajes. Los mensajeros mueren. Las palomas son abatidas. Solo queda una. Cher Ami, nombre femenino, pero era un macho. Una paloma black check. Mensaje desesperado en papel cebolla. Por el amor de Dios, deténganlo. La sueltan, los alemanes disparan. Una bala le atraviesa el pecho. Cae al suelo. Y entonces vuela. Herida, sangrando, con un ojo destruido, llega al cuartel, entrega el mensaje y colapsa. La artillería se detiene. 194 hombres viven gracias a esa paloma. Le salvan la vida. Le hacen una pata de madera y la condecoran con la Croix de Guerre. Sí, la Cruz de Guerra. A veces buscamos héroes en los cómics, cuando uno real pesa menos de medio kilo y está cubierto de plumas. Y si esta historia te ha emocionado, hazme un favor rápido. Dale al botón de like, que es un pequeño gesto para ti, pero ayuda a que YouTube muestre la historia de Cher Ami a mucha más gente. Seguimos, porque si la historia de Cher Ami es heroica, la siguiente es técnicamente brillante, pero absolutamente delirante. Hablemos de B.F. Skinner, sí, el padre del conductismo radical. El tipo que creía que todo comportamiento se puede programar con premios y castigos. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Los misiles guiados aún no existen. Skinner propone Project Pigeon, misiles guiados por palomas. Su idea, pues que no tenemos ordenadores lo bastante pequeños. Perfecto. Usemos cerebros de paloma. El sistema proyectaba la imagen del objetivo en una pantalla. Dentro, 3 palomas entrenadas. Sí, 3, por si una se equivocaba. Democracia aviar. Pues bien, las palomas picoteaban el objetivo y ese picoteo movía sensores y los sensores movían el misil. Y lo fuerte es que funcionaba. Reflejos rápidos, sin miedo, sin distracciones. Precisión absoluta. Pero cuando Skinner mostró a los militares una caja con palomas en arneses, la sala estalló en carcajadas. El proyecto fue cancelado. No por ineficaz, sino por grotesco. Y es que a veces la ciencia va más rápido que nuestro sentido del ridículo. Como ves, el catálogo es infinito. Y ahora déjame lanzarte 3 casos rápidos que demuestran que ningún animal está a salvo del reclutamiento. Caso 1, el proyecto Rayo X. Murciélagos más bombas incendiarias. Soldados sobre Japón buscaban esconderse en los áticos y prender fuego desde dentro. ¿El resultado? Pues durante una prueba en Nuevo México, los murciélagos quemaron la base aérea de Carlsbad, incluido el coche del general. Moraleja, pues que no trabajes con animales que vuelan
y llevan fuego. Caso 2, el caso Wojtek. Un oso pardo huérfano, adoptado por soldados polacos, que bebía cerveza, fumaba cigarrillos y cargaba munición en batalla. En Montecassino, Wojtek levantó una caja de proyectiles de 45 kilos y la llevó al frente, solo, sin que se le cayera ni una bala. Ascendido, tenía rango, paga y número de serie. El cabo Wojtek. Caso 3, Simon, el gato marinero. Estamos en 1949 y el buque HMS Amethyst está atrapado en el río Yangtze. Había poca comida, ratas por todas partes. Y a pesar de estar herido por metralla, el gato Simon cazó una por una, incluyendo a Mao Zedong, que era la rata más temida del barco, y fue enterrado con honores navales. Y bueno, podrías pensar que esto es del pasado, son guerras antiguas, en blanco y negro, pero te equivocas, porque hoy, mientras ves este vídeo, hay animales en servicio activo. En San Diego y en bases del Mar Negro hay delfines y leones marinos entrenados. Y es que el sonar de un delfín es superior a cualquier tecnología humana. Pueden detectar minas enterradas o buzos enemigos en las profundidades. Por cierto, en el lado más repugnante está la cucaracha espía de la CIA. ¿La conoces? Y es que hace años vaciaban cucarachas, les metían sensores o microfilms y las dejaban en embajadas. Porque ¿quién sospecha de una cucaracha muerta en una esquina? Nadie quiere tocarla. Perfecto camuflaje. En fin, como ves, desde las trincheras llenas de barro en Verdún hasta las profundidades del océano hoy, hemos visto lo absurdo, lo cruel y lo heroico. Es fácil reírse de las gallinas nucleares o asombrarse con esos osos soldados, pero este zoológico bélico nos lanza una pregunta incómoda. ¿Qué dice esto de nosotros? La guerra es tan extrema, tan antinatural, que arrastra todo lo que toca al abismo. Estos animales no eligieron bando, no entendían ideologías, ni fronteras, ni fascismo, ni democracia. La babosa solo quería humedad, el perro comida, la paloma volver a casa. Wojtek, proteger a su manada, que casualmente eran humanos. Fueron reclutados en nuestras locuras, y aún así, muchos mostraron una lealtad y una valentía que a menudo nos falta a nosotros. Así que la próxima vez que veas una paloma en la plaza o un gato callejero mirándote desde la sombra, ten un poco de respeto. Quizá su tatarabuelo salvó un batallón entero o cazó ratas en un submarino bajo fuego enemigo. No son solo animales, son veteranos silenciosos de nuestra propia historia. ¿Y tú? ¿Cuál de estas historias te pareció más increíble? ¿Te subirías a un avión si supieras que el piloto es una paloma entrenada por Skinner? Déjamelo en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensas. Y si te ha gustado este viaje por el lado salvaje de la historia, dale un buen like, eso es gratis y nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita. En Historias de la Historia siempre buscamos el ángulo que nadie más te cuenta. Además, puedes seguirme en mi Instagram para ver más contenido de historia y también de ciencia. JJPriegoTV. Te va a gustar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Soy JJ Priego. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.